Bueno, vamos a comenzar a hablar del proceso de organización del trabajo. En líneas generales, cuando hablamos de organizar, siempre estamos hablando de ordenar. Y en este caso lo que vamos a ordenar son distintas actividades, ¿sí? Ahora, cuando ordenamos actividades o tareas, las mismas, ¿sí? Van a tener cierta lógica en el ordenamiento. Entonces, cuando trabajamos en el proceso de organización del trabajo, la idea es poder dividir y agrupar actividades y poder llegar a establecer las distintas relaciones e interdependencia que hay entre las mismas. Obviamente que en la medida que las organizaciones crecen, ¿sí? Las actividades, y tanto sea cualitativa y cuantitativamente, las actividades aumentan, tanto sea en cantidad como en calidad. Entonces, surge, digamos, aquel proceso de delegación. A ver, supongan que ustedes tengan un kiosco, deciden poner un kiosco y en principio, bueno, lo atienden ustedes, hacen la caja, atienden a la gente, hablan con los proveedores, pero que el kiosco empieza a crecer, empieza a tener tamaño, digamos, cada vez le empiezan a anexar más cosas, quizás empiezan a vender, qué sé yo, sándwich, pancho, hacen café, terminan anexando hamburguesas, entonces el kiosco se empieza a transformar en otra cosa, empieza a tomar otras dimensiones, sigue siendo un kiosco, siguen vendiendo golosinas, etcétera, pero van a necesitar un empleado o dos empleados, entonces aparece la actividad de delegar, porque ustedes no van a poder hacer en el kiosco todo lo que antes hacían de maneras por uno mismo. Entonces, esa actividad de delegar es aquella por la cual el trabajo se realiza a través de otro. El trabajo se realiza por intermedio de otra persona o personas. Cuando uno delega, básicamente, las dos actividades que se generan, obviamente, es la descentralización y la departamentalización. La más importante es la descentralización en el sentido de la estructura vertical, porque cuando uno descentraliza, delega, ¿sí? Básicamente la autoridad y la toma de decisiones. Entonces, ese otro no solamente hace el trabajo que antes hacía yo, sino que también decide sobre el mismo. Muchas veces en las empresas más chicas, en las pymes, el proceso de descentralización con el tema de decisiones es bastante más acotado que quizás en una empresa más grande. Y la departamentalización se da en sentido horizontal, que después vamos a ver, digamos, que son actividades operativas en la estructura. Cuando se produce esa descentralización, se producen distintos tipos de autoridad, ¿sí? En el sentido vertical, siempre hablamos en sentido vertical. Entonces, la descentralización genera, ¿sí?, la autoridad lineal, que es la que fluye de los niveles más altos hasta los más bajos, sigue la jerarquía, obviamente a mayor nivel, mayor autoridad. En el organigrama vemos que es la línea completa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del kiosco, ustedes tendrían la autoridad lineal, que son los dueños, sobre la empleada que atiende, qué sé yo, la cafetería. Entonces, obviamente, en la medida que se produce la descentralización, uno genera mucho más participación y autonomía, ¿sí?, de la gente que trabaja con uno. La autoridad de staff, ¿sí?, es una autoridad de asesoramiento, no posee autoridad de línea, está con líneas punteadas en el organigrama, no toma decisiones. Y la autoridad funcional no se denota en el organigrama, pero es la que ejerce una persona especialista y responsable de su función respecto a otras que se encuentran en su igual nivel. Digamos, un gerente comercial, ¿sí?, tiene autoridad funcional en lo que respecta a su área de incumbencia, que es su especialidad. Entonces serán los precios, publicidad, logística y distribución, sea puntos de venta. ¿Estamos? La descentralización genera, ¿sí?, ciertas ventajas, porque obviamente se resuelve de manera más inmediata, porque el problema se resuelve a nivel de donde se produce y no tiene que
ir hacia arriba la comunicación. Obviamente quizás, más allá de que facilitar la iniciativa y que le da autonomía y criterio, ¿sí?, a los distintos empleados, muchas veces la descentralización genera ciertos inconvenientes, porque a veces puede haber falta de criterio en la gente. Obviamente genera mayores costos de comunicación y coordinación. El ámbito de control se empieza a ampliar, cosa que no sucede cuando digamos, se trabaja de manera más centralizada. Obviamente, cuando se trabaja de manera más centralizada, los costos de coordinación y comunicación son más bajos. Y, digamos, también tiene, digamos, las desventajas de que son, digamos, si son más bajos, digamos, los canales son más extensos. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras cada una de las dos maneras de hacerlo. Lo que pasa que las organizaciones no descentralizan todo, digamos, hay decisiones que no se pueden delegar, por lo tanto, digamos, que aquellas decisiones que son estratégicas o tienen cierto grado de importancia, no se delegan, digamos, se siguen tomando a un lugar del centro de poder. Y la departamentalización es básicamente la división de las actividades en distintas áreas o sectores y abarcan a toda la estructura. Así van surgiendo departamentos, áreas, secciones u oficinas que agrupan actividades que son similares. Uno podría, digamos, ahí tienen los distintos criterios, ¿sí?, a la hora de poder departamentalizar. El que más conocemos ustedes, el que está más acostumbrado a ver, es el por funciones, digamos, el departamento comercial o la gerencia comercial, la gerencia financiera, la gerencia de recursos humanos, la gerencia administrativa en tal caso. Digamos, eso es un criterio que hace referencia a las distintas funciones. Y después hay otros criterios, ¿sí? Quizás en la clase sincrónica lo vamos a ver con más detalle, pero bueno, son distintas maneras de departamentalizar, digamos, por proceso. Muchas veces se da en el área de producción, digamos, cuando el proceso productivo tiene distintas actividades y que tienen cierta lógica, bueno, muchas veces se usa ese criterio en el área de producción. Pero a veces nosotros en un organigrama podemos ver distintos criterios a la hora de armar distintos departamentos. En líneas generales, digamos, el proceso de organización del trabajo, si se quiere, tiene la lógica de que primero se hace el relevamiento de todas las tareas, se las agrupa por incumbencia o aquellas que responden a una misma lógica, ¿sí? Y después se arman los distintos departamentos en base a las distintas incumbencias. Se diseñan los puestos de trabajo y los perfiles que van a ocupar los distintos puestos de las diferentes áreas. Se le asignan recursos, obviamente, para que funcionen. Y como resultado de todo esto vamos a tener el organigrama y en tal caso los manuales de procedimiento. Digamos, tanto sea el organigrama como los manuales, es el resultado, ¿sí?, en la foto, digamos, el resultado final del proceso de organización del trabajo. Los organigramas, básicamente, es un gráfico donde se representan la estructura de la organización, donde uno ve los distintos niveles jerárquicos en sentido vertical y en sentido horizontal ve las distintas áreas o especializaciones que tiene la organización. La autoridad lineal, obviamente, como ya les dije, la ve con línea completa y la asesoría o el staff lo vemos con líneas de punto. Los manuales de procedimiento, digamos, tienen la función, ¿sí?, de estar en forma narrativa y diagramada los procesos o las actividades más importantes que tiene la organización. Razón por la cual quizás cualquiera sea que ocupe un puesto o cualquiera que sea que tenga que realizar una tarea, el manual le facilita el cómo hacerlo.
entonces, o las normas que debería cumplir para poder realizarla. La idea es que el manual de procedimiento, la tarea esté descrita de manera sencilla y clara, cosa de que nadie lo interprete de otra manera como la que realmente está establecida. Obviamente, como las tareas cambian o, digamos, muchas veces ahora se pasan a procesos por algún software o algún proceso de manera virtual o por internet, digo, quizás, digamos, los manuales de procedimiento normalmente tienen que ser actualizados o porque la organización agregó distintas otras actividades, otros procesos. Bueno, entonces los manuales se tienen que estar con revisión continua y en definitiva poder ir ayornándolos. Y acá tiene un dibujito simple de un organigrama. Fíjense que la asesoría legal está con liñitas de puntos, ¿sí? Porque en definitiva no tiene autoridad de línea, no toma decisiones, solamente es órgano consultor, asesora, siempre la decisión la va a tomar cualquiera de los que esté en la línea. Y si bien en este organigrama hay una estructura, un criterio funcional a nivel gerencial, si se quiere, después tienen puesto por productos en lo que sería la gerencia de producción. Digamos, por eso les digo, muchas veces en una estructura vemos más de un criterio de departamentalización. Probablemente, digamos, en las clases sincrónicas de consulta vamos a trabajar un poco más los criterios y vamos a ver más ejemplos de ellos, y también vamos a charlar mucho más profundamente lo que sería la descentralización con las ventajas y desventajas, y lo mismo que lo que sería la centralización en la toma de decisiones. Pero bueno, en líneas generales este es un pantallazo general de lo que sería el proceso de organización del trabajo. Piensen ustedes que el organigrama o la estructura de la organización siempre responde a los fines de la organización, a los objetivos que la organización persigue, digamos, y va a depender básicamente o va a representar básicamente la naturaleza de la organización. No va a ser lo mismo un organigrama de un hospital que de una empresa comercial, no es lo mismo organigrama de una universidad que de un hotel, por ejemplo. Entonces, siempre el organigrama, ¿sí?, o la estructura más que nada, representa la naturaleza, lo que busca la organización y los objetivos que persigue.